Fisicoquímica en biología y farmacia. ¿Cuál es el objeto de esta materia? Ya vimos lo que nos dice el temario, ¿sí? Que tiene que ver la fisicoquímica en sistemas biológicos, tiene que ver mucho. A lo largo del curso vamos a ver que es muy importante, ¿sí? Pero si me permiten, así como una introducción prácticamente ab inicio, así como dicen las letras griegas, a primeros principios, nos tenemos que ir muy atrás para que nos quede un poquito claro por qué, si vamos a estudiar una carrera en biología y farmacia, por qué carajo tenemos que saber cosas de física y por qué carajo tenemos que saber cosas de química. ¿Por qué tenemos que usar matemáticas? ¿Sí? ¿Por qué? O sea, eso es como que un poquito doloroso, ¿no? A veces, ¿no? Bueno, pues pues podemos empezar por el principio, así literal, ¿sí? El Big Bang, ¿sí? Suena un poquito así como, ya te fuiste muy lejos, pero pues ese es el principio de las cosas, ¿sí? En ese evento particular, cuando se origina este universo, se generaron las leyes físicas que nos rigen como sistema universal, ¿sí? No nada más a nosotros, sino también rigen el movimiento de las estrellas, rige la interacción entre los átomos. Todas esas cosas se generaron en ese evento particular, ¿sí? Y nosotros, como sistemas vivos, somos una herencia justamente de esa primera explosión fundamental, ¿sí? Que ahorita se tiene, pues fundamentalmente ya detectada la radiación de fondo desde hace mucho tiempo y se han ido haciendo experimentos y planteando teorías de cuál es la antigüedad del universo, qué forma tiene y cómo se ha estado expandiendo, ¿sí? Hay otras cosas bien extrañas, que la materia oscura y cosas bien raras que también forman parte de nuestro universo, que a lo mejor después nos dan la sorpresa de que son importantes incluso para la forma y la manera en que nosotros vivimos y nos desarrollamos como especie viva. Pero fíjense que una de las cosas importantes en esa generación primaria de la materia y del universo como lo conocemos, se generaron ciertas leyes bien importantes que nosotros las tratamos de entender desde nuestra pequeña capacidad cerebral que tenemos los humanos, ¿sí? ¿Cuáles son las teorías fundamentales de la física que ustedes conocen? ¿Muy fuerte? Las de Newton, primera, ¿no? La mecánica clásica. Entonces, mecánica clásica, ¿sí? Entonces, primer punto bien importante, ¿sí? Las leyes de Newton, ¿sí? ¿Alguna otra teoría importante que define la fenomenología universal que ustedes conozcan, además de Newton? Bueno, la mecánica clásica, el electromagnetismo, y como representante así importante tenemos a Maxwell, ¿sí? ¿Alguna otra teoría? La termodinámica. ¿Alguna otra teoría? Exacto. La teoría de la relatividad, y es la especial y la general, ¿sí? Tenemos ya unas cuantas. Hace falta una bien importante. ¿Qué otra teoría les gusta? Ahí sí me están dando una cachetada con guante blanco. La mecánica cuántica, ¿sí? Es la otra de las fundamentales. Pues fíjense que estas cosas que están aquí son construcciones mentales que nosotros hacemos como seres humanos para intentar comprender eso que pasó hace pues, muchísimos millones de años, ¿sí? Y cómo eso ahora nos afecta y describe cómo suceden las cosas en este universo, ¿sí?
desde diferentes puntos de vista. Esto es el mundo macroscópico, ¿sí? Y el mundo macroscópico a ciertas velocidades, ¿sí? El mundo macroscópico como lo vemos aquí en la biosfera, ¿sí? Como se puede ver en cómo los planetas están dando vueltas y cosas así, ¿sí? Pero resulta que las cosas no funcionan nada más con mecánica clásica. Alguien, y fue de hecho un ingeniero, ¿sí? Bueno, los ingenieros, para que no me los discrimine luego, que los químicos no quieren a los ingenieros y los QFBs tampoco, y eso es toda una burrada, no tiene sentido, ¿no? Los ingenieros empezaron a construir una teoría que ayudara a entender cómo suceden los procesos industriales, ¿sí? Pero sucede que la moneda de intercambio de la termodinámica pues, es el calor y el trabajo. Y sucede que todo en esta vida y en este universo, lo que tiene que ver con sistemas que evolucionan en un tiempo dado, tiene que ver con transferencia de calor y de energía. Entonces, la termodinámica se aplica para todo, así literalmente para todo, ¿vale? Y bueno, después se dieron cuenta que había interacciones bien extrañas que no cumplían con las leyes de la mecánica clásica, ¿sí? Que son las interacciones entre partículas cargadas. Y ahí empezaron a sacarse las teorías de las fuerzas culómbicas, luego las leyes de Ampère, ¿sí? Y luego un montón las de Faraday y todas esas leyes bien importantes que te ayuden a decir, bueno, es que hay una especie como de campo, ¿sí? Y si yo tengo una carga eléctrica, no hay nada en medio y esta otra carga siente esta que está aquí. Es como una interacción a distancia, ¿no? Es como una relación de amor, ¿no? O sea, no te toco, pero hay algo que siento, ¿no? Así, a distancia, ¿no? Esas son las relaciones de amor entre las cargas, entre los átomos, ¿sí? Hay una carga y parece que hay algo en medio, es un campo eléctrico, un campo magnético. Entonces, después todas esas leyes se conjuntaron en las ecuaciones de Maxwell, que es un genio para construir de una manera muy elegante, con matemáticas bien interesantes, estas leyes del electromagnetismo, ¿sí? ¿Qué más? Después se dieron cuenta que, bueno, antes de la mecánica cuántica, históricamente primero se dio la teoría de la relatividad, ¿sí? Se dieron cuenta con un experimento muy interesante que nada viajaba más rápido que la velocidad de la luz, ¿sí? Y eso tiene sus consecuencias bien extrañas. Si ustedes ponen un interferómetro, así en el espacio, uno apuntando a una estrella que se aleja y otra apuntando a una estrella que se acerca, la velocidad de la luz que viene de la estrella que se acerca y la de que se aleja es la misma. Y en principio, según la relatividad de Galileo, que no es la de Einstein, no es la primera relatividad. La relatividad de Galileo nos dice que si ustedes van en un tren, ¿sí? Y el tren se va moviendo a 50 km por hora y ustedes caminan a 10 km por hora, su velocidad con respecto a alguien que está en el piso es la suma de la velocidad del tren, que son 50, más su velocidad con respecto al tren, que son 10. Entonces, para alguien afuera son 60 km por hora, ¿sí? Entonces, si una estrella se aleja, pues su luz debería ser menos, ¿sí? Porque está alejando. Y si una se acerca, debería ser más, ¿no? Con respecto a nosotros que estamos ahí parados viendo los dos eventos, pues no, ¿sí? Entonces, como son velocidades iguales, idénticas, Einstein tuvo que corregir, poner una corrección importante para que no pudiera viajar la luz más rápido que a 300.000 km por segundo. Las implicaciones de esto son muy importantes, al final son impresionantemente importantes. ¿Sí? Ahora, a Einstein no le dieron el Nobel por la teoría de la relatividad porque pues, no le entendieron, ¿no? Le dieron el Nobel por sus contribuciones a la física, pero fundamentalmente por el efecto fotoeléctrico, ¿sí? El efecto fotoeléctrico también es muy, muy interesante. Tienen una plaquita, ¿sí? Metálica, tienen aquí un circuito con un foquito, ¿sí? Y le hace incidir luz a la plaquita metálica y lo que pasa es que los electrones que están en la superficie de este metal, porque los metales son ricos en electrones fáciles de extraer, el electrón brinca acá y sin que haya un circuito se prende el foquito. Y dicen, bueno, esa persona no tiene nada que hacer, ¿no? O sea, ¿por qué se pone a investigar esas cosas? Y después de muchos, muchos años, además de otras cosas bien importantes, este principio sirve para darle dinero a la gente y para hacernos la vida más cómoda. Cuando ustedes se suben a un elevador y ponen la mano, están impidiendo que este circuito se cierre. Entonces están usando un descubrimiento de Albert Einstein para subir un edificio, ¿sí?
Entonces, la ciencia básica, muy básica, tiene implicaciones muy importantes al transcurso de los años, ¿sí? Así que no despreciemos la ciencia básica. Y la teoría de la relatividad general es mucho más loca aún, ¿sí? Y la pregunta era, ¿qué pasa si yo de pronto desaparezco el Sol? Así, inmediatamente. ¿Cuánto tiempo tarda la Tierra en sentir que ya no está el Sol? ¿Se han preguntado eso? ¿Será inmediato? Y la respuesta es así, impresionante, abrumadora. 8 segundos. El tiempo que tarda en llegar la luz del Sol hacia acá. Entonces, la fuerza gravitacional viaja a la velocidad de la luz. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Es súper extraño. Entonces, sucede que los cuerpos deforman el universo, deforman el espacio, y eso tiene consecuencias importantes en cómo interactúan las cosas entre sí, ¿sí? Y bueno, después, cuando tratan de aplicar todas estas teorías al mundo microscópico, pues no jala, no funciona, y tienen que inventarse otra teoría, que es la mecánica cuántica, que es en la que trabajamos aquí en el grupo de Juvencio, Óscar y yo, ¿sí? No podemos utilizar la clásica ni la relatividad nada más, tenemos que hacer algo nuevo. Y fíjense que estas teorías que están aquí se fundamentan en matemáticas, ¿sí? Las matemáticas son súper importantes, súper importantes. Y ustedes y nosotros como químicos, como colegas, tenemos que entender si un cierto nivel, tenemos que tener un cierto nivel de matemáticas y de física para poder explicar fenómenos biológicos. Porque este mundo en donde vivimos, ¿sí?, cumple estas leyes que están aquí, forzosamente, no nos podemos escapar de ellas, ¿sí? Si quieres explicar un fenómeno que tiene que ver con interacciones químicas, pues no tienes de otra, tienes que entender parte de esto, de la mecánica cuántica y de la termodinámica, ni modo, ¿sí? Si quieres entender de manera muy profunda las interacciones químicas en sistemas metálicos, pues los metales, esos no importan. ¿La hemoglobina tiene algún metal por ahí? Tiene fierro, ¿sí? Las metaloenzimas tienen metales, ¿sí? La clorofila, ¿sí? Es bien importante. Y si quieres entenderla de una manera precisa y tienes que hacer algún cálculo de la mecánica cuántica, como los electrones están viajando a velocidades muy rápidas porque el átomo es muy grande, ¿sí?, los electrones de la superficie van así como locos, tienes que hacer correcciones relativistas, ¿sí?, para poder entender bien un sistema. Entonces, todas estas cosas que les estoy contando son importantes que nos las empezamos a creer, porque así son, y que aceptemos que tenemos que saber de alguna manera un poco de estas disciplinas para poder entender algún sistema en particular que queremos escribir. ¿Qué les voy a pedir yo en este curso? Termodinámica y mecánica clásica, un poquito, muy poquito. Sí. De hecho, las ecuaciones de la cinética química, la velocidad de una reacción química, se define como el concepto de velocidad en mecánica clásica. ¿Cómo es el concepto de velocidad en mecánica clásica? La derivada de la posición con respecto al tiempo, es la velocidad. Una velocidad de una reacción química, ahí se la dejo de tarea. ¿Cómo sé qué tan rápido ocurre una reacción química? ¿Cuál es la función de estado que quiero analizar? En este caso es la posición. En una reacción química, ¿cuál sería la función de estado? La concentración, ¿sí? Entonces, la derivada de la concentración con respecto al tiempo me va a dar la velocidad de una reacción química, ¿sí? Entonces, el cálculo lo tengo que aplicar justo como si estuviera haciendo mecánica clásica, ¿sí? Y es bien importante. ¿Por qué es importante en la cinética química? En el caso particular que nos ocupa a nosotros, pues porque la cinética química me va a decir, si yo pongo una enzima en vez de una reacción sin enzima, pues qué tan rápido y qué tan eficiente va a ser la reacción. Y además, en las enfermedades de deficiencias enzimáticas, como es la diabetes, la obesidad, la hipertensión, la gota, hay un montón de enfermedades que son deficiencias o, por el contrario, si no es una deficiencia enzimática, es un exceso de algún enzima en particular. ¿Sí? Es muy importante entenderlo. Entonces, esta chamba que nos toca es, vamos a agarrar alguna de estas teorías y las vamos a aplicar. Las vamos a aplicar en algún sistema en particular, ¿vale? Y vamos a ver entonces cosas de matemáticas.
¿sí? Hasta cierto nivel. De hecho, el primer tema que vamos a ver, que es el tema 0, que no viene ahí en su temario, es un recordatorio de matemáticas, chiquitito, muy pequeñito, porque al final vamos a ver ecuaciones diferenciales. Tenemos que resolver ecuaciones diferenciales. Ustedes no tuvieron un curso de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Pero lo que necesitan saber de ecuaciones diferenciales lo vamos a ver aquí, que es súper sencillo. El nombre a veces puede ser así como un poquito latoso, suena feo, pero no tiene problema. Una ecuación diferencial es una receta, sobre todo una receta que puede proponer una persona que ha observado mucho un fenómeno natural, que dice: este fenómeno ocurre de la siguiente manera, ¿sí? Esta que está aquí es una ecuación diferencial. Dx en dt. Es una ecuación diferencial. Y es una ecuación que la usamos todo el tiempo para describir la velocidad de un sistema, ¿sí? Entonces vamos a aprender a hacer ese tipo de resoluciones de la ecuación diferencial. Entonces lo que quiero que acepten es, sí, es muy importante la física para los fenómenos naturales, y en este caso en particular vamos a conectar esos mundos de la física y la química en particular para lo que nos ocupa, ¿sí? El primer tema, el de coloides, es el que vamos a empezar a ver. Ese tema, ¿cómo va el tema este? Bueno, pues como farmacéuticos tenemos que generar formas farmacéuticas que sean eficientes y que puedan ser, que puedan servir como vehículos para entregar un principio activo que pueda resolver algún padecimiento en particular, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo quiero incluir pues un polvo que es insoluble, ¿sí?, en un medio fisiológico, y pues no lo voy a hacer así que se lo trague, ¿no?, el niño, así, a ver, échale ganas, ¿no? Tengo que hacer una suspensión, ¿sí? Si es un aceite que es muy grueso, tengo que hacer una emulsión, ¿sí? Y para hacer una suspensión y una emulsión tengo que entender las leyes físicas de la mecánica clásica y de la termodinámica para poder, con algunas otras moléculas, con algunas otras sustancias, hacer que parezca que está soluble ese principio activo, ¿sí? Por ejemplo, la leche es una grasa en agua, ¿no? ¿Sí? Pues realmente ahí los glóbulos de grasa están y son microscópicos, ¿sí? Son muy chiquititos, están ahí, ¿sí? Entonces eso es lo que queremos hacerlo de manera eficiente, y tenemos que entender el principio físico y fisicoquímico de ese tipo de formas farmacéuticas para que las podamos diseñar nosotros, ¿sí? Porque es nuestra chamba como COFEBES, ¿sale? Además, yo les quiero presentar un caso en particular de cómo la mecánica cuántica puede dar una respuesta para entender un problema de cinética enzimática, ¿sí? Y es un problema actual, es un tópico calientito que está ahí trabajándose, y que incluso nosotros en el grupo de investigación también estamos intentando resolver, ¿sale?